Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes o en su caso buenas noches, depende de cuando vean el video. Vamos a ver, el tema que vamos a ver hoy es crisis del 29. Vamos a ver también estados totalitarios fascistas y vamos a terminar con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la clase anterior vimos la parte de esta Europa que se fue a guerra mundial, que ganó la Triple Entente, que se firma el Tratado de Versalles, que va a generar después un rencor alemán, pero vamos a ver que cuando termina, a finales de la guerra mundial, de la primera guerra mundial, pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener a una Europa desgastada económicamente, desgastada en todo, políticamente, socialmente, económicamente, etcétera. Entonces va a haber una Europa desgastada y pues vamos a ver también una Europa en donde pues no tiene los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. O sea, Alemania sí le va a ir pagando gastos de guerra, pero no se los va a pagar en un mes lo que gastaron en 4 años. O sea, lo que gastaron en 4 años fue demasiado. Y también fueron muchas las pérdidas humanas, etcétera. O sea, Europa tiene que volver a reconstruirse tanto en infraestructura, pero también como Estado-nación. ¿Quién va a prestar dinero para que Europa se reconstruya? Pues la única potencia que entró a Segunda Guerra Mundial y que no se desgastó tanto económicamente. ¿Quién va a ser? Y que no la bombardearon y que fue la ganona. ¿Por qué? Pues porque tanto satisfacía necesidades a la Triple Entente como a la Alianza en su momento, al principio de la guerra, Estados Unidos. Estados Unidos va a fungir como un banco, como un prestamista. Entonces le va a decir a Europa, ¿sabes qué? Eh, Te presto dinero, me pagas con intereses, es lo que las ganancias de un banco, ¿no? Me pagas con los intereses y yo te presto para que tú no te preocupes, tú satisfagas tus necesidades, te reconstruyas y después vuelvas a crecer, ¿no? Económicamente. Entonces, Estados Unidos presta dinero a Europa, es un banco prestamista a Europa. Cuando le presta, Estados Unidos comete un error. Va a fabricar, va a manufacturar. ¿Qué va a hacer? Carros, refrigeradores, muebles, todo lo que va a necesitar Europa. O sea, Estados Unidos, su tirada era que prestar dinero y que ese mismo dinero que prestó regresara a Estados Unidos comprándole los productos que fabricó y más aparte con intereses. O sea, esa era la tirada de Estados Unidos para Europa. Pero adivinen qué, a Estados Unidos le faltó historia. ¿Por qué? Porque revolución industrial se dio en Europa. Lo único que necesita Europa es dinero para ir a sus colonias africanas, asiáticas, etcétera, tomar los recursos naturales y manufacturarlos. Cuando Estados Unidos le pregunta a Europa, ¿cuántos carros te mando? ¿Cuántos muebles? ¿Cuántas camas? Etcétera, etcétera. ¿Qué le va a contestar Europa? ¿Qué? ¿Cuánto qué? No, no lo necesito. Lo único que necesitaba es el dinero para invertir en los recursos naturales. ¿Por qué? Porque lo mismo que tú manufacturas, la misma tecnología que tú tienes, Estados Unidos, la misma tecnología la tengo yo. Yo también sé manufacturar y fabricar los productos. Estados Unidos se queda con un exceso de producción, no puede vender lo que fabricó y tiene que empezar a decirle a la gente, estás despedido. Quiebran las empresas y entonces la nación se quedó sin dinero. Y es cuando dice aquí,
El 24, el jueves 24, fue el jueves negro, así se llama. El jueves 24, la bolsa de Nueva York se desplomó, cayó la bolsa de valores. La cotización en 1929, la cotización de las acciones cayó brutalmente. Los países beligerantes dedicaban sus esfuerzos económicos a las necesidades bélicas, ahí está Europa. Estos habían abandonado sus exportaciones ante la imposibilidad de atender la demanda. Los países no beligerantes, o sea, no de guerra, sustituyeron sus antiguas importaciones por la producción nacional. Y es lo que hace México. A México le beneficia una primera y segunda guerra mundial porque bajita la mano que sea, principalmente en la Segunda Guerra Mundial, va a venderle a Europa para que, y es cuando se llama el milagro mexicano, que crece la economía mexicana. Estamos exportando, no importando, no compramos, sino exportamos. Se produjo un exceso de producción, lo que les platicaba, que tendió a saturar los mercados, dificultando la colocación de productos y provocando la caída de los precios. Efectos de la crisis: aumento del número de desocupados, empobrecimiento de las clases medias, son despedidos, no tienen empleo, y conflictos sociales acentuados. Factores explicativos: sobreproducción agrícola e industrial, porque también los alimentos pensaba Estados Unidos que se los iba a vender a Europa, y no, el soldado dejó de ser soldado, se acabó la guerra, regresa al campo y vuelve a trabajar la tierra de esa nación para satisfacer las necesidades, pues, de sus países correspondientes. Abusan del crédito, claro, presta demasiado, no le sale la jugada y pues cae la bolsa. Y aquí está, ¿vale? Ahí es el crack, se llamó, hay deudas, hay acumulación de mercancía en la fábrica, la intensidad, etc. Ahora, vámonos con la siguiente diapositiva. Y ya entendiendo esto, ahora vamos a... Ok, vámonos con fascismo y totalitarismo. Estamos en Europa. Estados Unidos está desgastada. Va a ver la manera de cómo va a recuperar su economía. Entonces, mientras Estados Unidos está planeando que reconstruir su economía, imagínense, no entró ni a guerra y se le cayó la bolsa de valores. Va a surgir en Europa estados llamados fascistas. Un estado fascista es un estado totalitario. ¿Qué significa un estado totalitario? Primero van a adoptar el sistema económico socialista, en donde el Estado controla todo. No hay privatización, no va a haber partidos políticos, hay un partido único y principalmente en el fascismo italiano, el militar es el que gobierna la nación. No hay libertad, no le gusta al fascismo la libertad. A ver, tenemos un tratado de Versalles. Y en este tratado de Versalles, ¿quiénes fueron los que ganaron? Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia, que cambió de bando. Pero Italia no le recompensaron muy bien el tratado de Versalles, la están desplazando. Mussolini se da cuenta de eso y entonces va a decidir crear el Estado fascista. ¿Para qué? Para volver a entrar a guerra. O sea, saben una Alemania, saben todas las potencias, saben una Italia, saben una triple entente, que hay una Alemania resentida, enojada por Tratado de Versalles, pero no quieren ceder, saben que en cualquier momento pueden entrar a guerra. Y entonces van a crear estados con máxima autoridad para no preguntarle al ciudadano, y extremo nacionalismo nuevamente, defiende Italia, defiende Alemania. Van a crear estados que controlen todo, porque no te voy a pedir permiso si quieres ir a guerra o no. Nos vamos a ir a guerra y no va a ser tu decisión. Te listas al ejército y nos vamos. Ese es el objetivo del fascismo. ¿Para qué?
para que Italia, que no fue recompensada con Tratado de Versalles, demuestre en Europa que es potencia y que tiene privilegios también, o para Alemania, que quiere desintegrar el Tratado de Versalles, o para una URSS que viene de Revolución Rusa y viene como nueva nación y quiere demostrar, vean la ambición imperialista, y quiere demostrar que es potencia mundial. Y solamente en un siglo XX vas a demostrar que eres potencia mundial entrando a la guerra. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver las características del fascismo. Política interior, o sea, adentro de la nación. Hay sumisión del individuo al Estado. El ciudadano no elige a su representante. Hay una dictadura de Estado. El Estado controla todo y, en su caso, en Italia va a ser Benito Mussolini. Hay un partido único. Hay represión de la oposición. Si alguien está en contra del fascismo, me lo metes en campos de concentración y me lo pones a trabajar gratis para que fabrique armas, uniformes, etcétera, porque vamos a entrar a guerra. Y persona que cuestione, vean en la película La vida es bella con Hitler. La esposa era alemana, el esposo es judío. Él se va al tren, al campo, pero la mujer empieza a cuestionar al soldado y ¿qué le dicen? Vas a cuestionar, también súbete al tren y ponte a trabajar. Aunque fueras de la nacionalidad y la raza pura, si no estás de acuerdo con el fascismo o totalitarismo, te vamos a meter en campos donde vamos a concentrar a la gente y el objetivo va a ser que trabajen. Hay una política económica, planificación estatal de la economía, hay una autarquía, o sea, un control total, y corporativismo. Aquí viene el sistema económico, socialismo. Todo lo controla una corporación o el Estado. ¿Cómo va a ser en el exterior? Hay un nacionalismo agresivo, extremadamente agresivo, orgullosamente, por eso vemos el sentimiento del Partido Nacional Socialista, el nazismo, orgullosamente alemán. Sigue el imperialismo, no cede Europa el poder, no, quien domina Europa, por eso voy a entrar otra vez a guerra, porque quien domina Europa domina el mundo. Hay un rechazo de las organizaciones internacionales. Fascismo en Italia, crisis italiana de posguerra, desencanto de los tratados de paz, problemas económicos. ¿Por qué? Porque una Italia no es recompensada igual en Tratado de Versalles. Crecimiento de las fuerzas políticas, debilidad del régimen democrático. ¿Por qué viene la dictadura? Favorece la aparición de los fascios, pregunta de examen, grupos armados uniformados, camisas negras. Y el Partido Nacional Fascista. ¿Quién es el encargado y el líder intelectual? Es Mussolini, y marcha sobre Roma y consigue hacerse el poder. Mussolini entra al poder en Italia en 1922. Ok, aquí pues vemos los acontecimientos, la organización del Estado fascista. Vámonos a la siguiente diapositiva. Vámonos a otro Estado fascista, pero no lo llamamos como fascista, se llama o totalitario, se llama el nazismo. ¿Por qué se llama nazismo? No es por las razas, se llama porque el partido único de Estado en Alemania es nacional, sistema económico socialista y nacionalidad alemán. Y el nazismo, su fundador es ¿quién? Pues Adolfo Hitler. Causas de su ascenso, situación de Alemania tras la guerra, insatisfacción del provoca por el tratado de ¿qué? De Versalles. Aquí hay una Alemania resentida, hay una Alemania que no está contenta con tratado de Versalles y que lo traten tan mal. Hay una debilidad del gobierno democrático, ahí viene la dictadura otra vez, y graves dificultades económicas, paro, inflación. ¿Por qué? Porque Alemania, todos los alemanes tienen que pagar Tratado de Versalles. El impacto de la crisis del 29 en Alemania resulta decisivo para que Hitler llegue al poder. Organización del Estado Nacional Socialista, pues hay sindicatos, aquí es cuando Hitler entra al poder. Los regímenes del Estado fascista. Vamos a diferenciar, bueno, vamos a ver, Italia y Alemania.
Italia se basa en un sistema de partido único, movilización de masa, culto al líder carismático, respaldo de las leyes medias, captación de los jóvenes para el ejército, exaltación de la violencia, o sea, sí lo exaltan. Mientras que otras sociedades moralmente dicen que la violencia está mal, aquí no. Aquí vas a ser violento porque vamos a entrar a la guerra. Y el expansionismo territorial. Italia va a buscar y va a entrar a guerra para expandirse territorialmente. Existencia para Alemania de un Estado liberal débil e inestable, su causa, descontento de la población, perdón, para las dos, de Alemania e Italia, aparición de los poderes de movilización proletariados que amenazan el orden público, los mandan a matar o los meten en campos de concentración. Si se levantan contra el régimen de Hitler o de Mussolini, van a los campos de concentración. Y si no sirves para el campo de concentración, entonces debes de ser asesinado. Sentimientos nacionalistas contra las decisiones adoptadas en el Tratado de Versalles. Resumen de esta diapositiva. Es el fascismo, es uno de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, pero se llama fascismo para Italia, se llama nazismo para Alemania, pero vamos a ver que se llama estados totalitarios para una URSS y un Japón, ¿no? Espérenme tantito. Ahí está. Un poco de resumen. Ahí están las imágenes de Después Hitler toma el aspecto racial. ¿Por qué? Porque Alemania tenía un problema de migración judía y los judíos estaban ascendiendo al poder. Y entonces este extremo nacionalismo hace justificar que los judíos no deben de estar gobernando en Alemania ni tener derechos civiles. Los únicos que van a tener libertades son los alemanes puros. Y entonces, en vez de llevarlos a su nación, ¿qué va a hacer? Concentrarlos en campos de concentración para trabajar. No hay dinero en Alemania. O sea, Hitler sabe que va a entrar a guerra. O sea, Hitler sabe que tiene que hacer la guerra porque tiene que desintegrar Tratado de Versalles, pero tiene que prepararse para la guerra. Junta a la gente antes de que estalle la guerra, están trabajando en armas, pero ¿cómo te explicas que en el periodo entre guerras, es el periodo entre guerras de 1918, que terminó la guerra, Tratado de Versalles, 19, a 1939, que inicia la Segunda Guerra? ¿Cómo te explicas que una Alemania en 20 años tenga dinero? México desde la Revolución Mexicana no hemos tenido dinero. ¿Cómo aquí tiene dinero? Pues muy fácil. Por abajo de la manga, un Estados Unidos le va a prestar dinero para fabricar. Ya Hitler solucionó la mano de obra barata o esclava, los campos de concentración, pero le va a prestar dinero para comprar los recursos naturales, para fabricarlos, para fabricar armamento. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le interesa que entre a la guerra Alemania y otra vez Europa pare sus fábricas, pare su agricultura y todos se enlisten al ejército y entren en guerra. Le interesa que nuevamente Europa gaste dinero porque ¿quién va a satisfacer las necesidades básicas durante la guerra? Estados Unidos. Y Estados Unidos otra vez, ¡pum!, levanta su economía. También uno de los causantes de Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos, porque le cayó crisis del 29 y tiene que restablecer su economía y tristemente está pensando que otra vez se den en la torre Europa a través de tecnología de armamento. Y no importa si es dolor humano eso o son pérdidas humanas, etcétera. Tengo que restablecer mi economía porque yo, Estados Unidos, también tengo que demostrarle al mundo que soy imperialista. Vamos a ver un resumen, antes de entrar a la guerra, de Hitler y Mussolini. Fascismo.
Surge en Italia, encabezado por Benito Mussolini, desprecio de la libertad, no les gusta la libertad, no les gusta que sean libres, obedeces al régimen fascista del partido de Mussolini, ¿no? Al Duce, que es guía, conductor, caudillo, exalta la violencia, apoya por industriales y latifundistas. Si un espía del partido fascista escucha a un italiano hablar mal del gobierno, se lo tocaban a su puerta, lo secuestraban y no volvía a aparecer. Así era un Estado fascista. Van a entrar en guerra y tienen que entrar con toda la población convencida que tienen que defender el territorio italiano o en su caso alemán, ¿no? Nazismo surge en Alemania, encabezado por Hitler, suprime el individualismo, persiguió a los intelectuales, claro, los intelectuales causan malestar porque cuestionan y Hitler no va a permitir que lo estén cuestionando. Forma el Estado totalitario, no permitió oposición, así es el Estado fascista, no permite oposición, organiza un ejército poderoso y se alió con otros gobiernos totalitarios. Estableció campos de concentración, judíos, comunistas, negros, homosexuales, alemanes que no están de acuerdo con el nazismo, todos van al campo de concentración. Se quedan los jóvenes o adultos que pueden trabajar, que pueden cargar un yunque, que pueden obedecer, y los ancianos y los niños los meto en una cámara de gas y los asesino. No sirven, pero no los entierro. Con sus huesos hago botones, con su carne o su grasa hago jabones y con su piel hago las botas de los soldados. Estoy en guerra y Alemania no tiene dinero. Y si eso me sirve para ahorrarme dinero, uso el cuerpo humano para satisfacer necesidades y entrar a la guerra. Establece campos de concentración y política, los revanchistas y expansionistas. ¿Vale? Totalitarismo. Es lo mismo, fascismo, nazismo, totalitarismo es lo mismo, solamente que tienen sus nombres. La URSS después de un 1921 que se crea como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, va a decirle al mundo, este primer país socialista es imperialista y por eso tenemos que entrar a la guerra. Y dice, después de la revolución bolchevique de Lenin, el socialismo se propuso extender su ideología y su sistema político, económico a otros países del mundo y defender la revolución. Están defendiendo la revolución que tuvieron en 1917. Esto implicó el crecimiento de la lucha por el socialismo y defensa de su país. Todo buen comunista debía defender el Estado soviético y el comunismo. Y soviético que no defienda al socialismo o al comunismo tiene que ir también a los campos de concentración. Y Japón, con el presidente, ¿qué presidente tengo en la URSS? Stalin. ¿Y a qué presidente tengo en Japón? Tengo a Hirohito. También Japón entra a la guerra. Japón está lejos de Europa. Japón no debe de entrar a la guerra, es asiático. Pero Japón va a entrar a la guerra para demostrar que también es potencia mundial. Se van a volver a pelear los territorios, o sea, se van a volver a pelear Europa para decirle al mundo quién domina este planeta. Vean el grado de ambición de estas potencias. No son capaces de compartir. Vean lo que hace el extremo nacionalismo. Y se ve reflejado en un partido de fútbol, este fanatismo de defender algo, que pueden llegar hasta la violencia, ¿no? Para un historiador, entre partido de fútbol, que se estén peleando las personas, no es extraño, porque lo vemos en Guerra Mundial. Es impresionante cómo el extremo nacionalismo hace que nadie, o sea, te puede invadir ni compartir. No puedes compartir tu territorio ni tus colonias porque son tuyas y no puedes ayudar al prójimo nación si se está muriendo de hambre. Así es. Y lo vemos actualmente en guerra de Irak, ¿no? No le interesa a Estados Unidos ese dolor humano.
Va a bombardear, ¿por qué? Porque lo que me interesa es tomar el petróleo del Medio Oriente, ¿no? Etcétera. Pero ese es otro tema. Vale, ahora vámonos a la siguiente diapositiva, que es Segunda Guerra Mundial. Aquí hay una imagen, aquí está mi mapa. A mí me encanta usar los mapas, ¿por qué? Porque no es la Europa que conocemos actualmente. Si se dan cuenta en la clase anterior, este mapa era muy diferente al que tengo ya en 1949. La guerra empieza en el 39. ¿Cómo es este mapa? Tengo Alemania, tengo ya Austria, tengo a otra Alemania democrática, vean, federal, tengo una Italia. ¿Por qué está aquí? Porque después de la guerra Alemania se dividió. ¿El muro de qué? De Berlín, ¿no? Etcétera. Hay una Austria y Hungría ya separados, hay un Yugoslavia, ya salió Suiza aquí, etcétera. Van a entrar a la guerra y entonces, nuevamente las alianzas, no entran todos contra todos. Va a entrar las potencias de los aliados, Estados Unidos, pero Estados Unidos disfrazado, ¿eh? Todavía no, Estados Unidos entra a la guerra ayudando, todavía entra como intermediario. Aquí les faltó alguien, en este mapa les faltó Francia. Francia tiene que, bueno, que está destrozada. Francia sí entra, iniciando la guerra, vuelven a crear un pacto con Inglaterra y ahora ya no es Rusia, es la URSS. La URSS entra en el bando de los aliados. En las potencias del eje, ¿ya vieron? En Primera Guerra Mundial se llama Triple Alianza, Triple Entente. Aquí se llaman potencias del eje y potencias de los aliados. Aquí es la Alemania nazi, sistema económico socialista. Aquí es Japón y aquí es la Italia fascista con Mussolini. ¿Cómo inicia la guerra en 1939? No matan a ningún rey, ya no hay archiduques Francisco Fernando, no hay causa de guerra. Simplemente en 1939 a Alemania se le ocurrió, vean ahí en el mapa, invade Polonia y lo toma en un día. Vean el poderío que tiene Alemania. Y lo que logra Estados Unidos bajo la manga apoyando a Alemania. ¿Qué logra? Pues va a lograr que Alemania tenga fuerza, que tenga un estado fascista y que logre darse el lujo de decirle al mundo, Alemania dominó una nación en un día. Alemania domina Europa, invade Polonia. Durante la guerra domina Europa alemana. O sea, Hitler les estaba ganando la guerra. Dice aquí, causas del conflicto armado, crisis del 29, ¿para que qué? Para que Estados Unidos recupere su economía. Desconocimiento del Tratado de Versalles, ascensión de Hitler, deseos expansionistas del eje, pero también de los aliados. Y enfrentamiento, ¿qué? Ideológico. ¿Por qué? Entre países, entre una ideología también de sistema económico, fascista, republicano, etcétera. Consecuencias desastrosas, pues división de Alemania, ¿qué dice aquí? Segundos, periodos bélicos, ofensiva aliada, técnicas durante la guerra. Platico un poco la guerra. Alemania invade Polonia, se van a dar otra vez horrible, se van a bombardear sangrientamente, va a haber mucho dolor humano, mucha muerte, se dan por aire, por tierra, por mar. Es horrible este pasaje de la historia. Es bien triste el diario de Ana Frank. ¿Cómo te está explicando? Mucha gente dice, es aburrido porque nada más está contando que cuenta papas. Pues no, o sea, entender el contexto histórico de que está viviendo esa familia judía, que tuvieron que poner un muro falso en un departamento, vivir en qué, en casi 1 metro por dos familias, dormir casi parados, ¿por qué comen papas? Estados Unidos da la papa a Europa. ¿Por qué? Porque cuando estás en guerra, si tú comes verduras, luego te va a dar hambre. Y la papa todavía se queda el alimento un poco en el estómago y satisface más tus necesidades que la verdura.
La carne no se produce, es cara, o sea, estás en guerra. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué dice Ana Frank? Pelo papas, estoy pelando papas. Una semana antes de terminar Segunda Guerra Mundial, llegan los alemanes a buscar gente a trabajar en los campos. Van a buscar nuevamente judíos para meterlos en los campos de concentración y seguir trabajando para el Führer. ¿Quién es el Führer? Hitler. Cuando el alemán se para en el muro falso, dice, no puede ser, y pega en el muro, no hay personas en este edificio. Cuando pega y escucha que está hueco, dice, ¿qué? Este es un muro falso. Traen un martillo, tumban la pared, quitan la pared y encuentran a las dos familias ahí escondidas. A una semana antes de la guerra. Ana Frank, por ser una niña, tiene que ser, ¿qué? Asesinada. Y así es la historia de Ana Frank. Hasta la fecha ahí está en su museo donde estaba escondida, etc. Es uno de los miles de pasajes que vivió, aunque ganes la guerra, la población civil sufrió bombardeos, sufrió muertes, etc. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los pasajes de esta guerra mundial? Principalmente, dice ahí, en sus guías van a encontrar como una cronología en la unidad 7, si es de licenciatura, si es de prepa en un examen, vean dónde están en la Segunda Guerra Mundial. Van a encontrar en donde dice, ¿quiénes son los presidentes en esta época? Estados Unidos tenía Roosevelt e Inglaterra tenía el primer ministro que se llamaba Winston Churchill. Van a firmar la Carta del Atlántico, pregunta de examen. En la Carta del Atlántico van a hacer un pacto para pelear contra el socialismo. ¿Y quiénes son los países socialistas? Los fascistas. Hay fracasos de Alemania en Inglaterra, no puede dominar Inglaterra, y la URSS, tampoco Alemania puede dominar la URSS. Puede dominarlo, hasta Francia la dominó, Francia fue tomada por alemanes. Y se llama eso la Operación Barbarroja, cuando Alemania va a invadir la URSS y va a invadir Inglaterra. Hay un ataque sorpresivo de aviación en 1941. Esto es importante. En 1941, Japón, ya una Alemania derrotada, cuando toman los soviéticos en territorio soviético al ejército alemán, preso, Hitler se le cayó la guerra, no sabe qué hacer. Cometió Hitler el mismo error que Napoleón, invadir la URSS en invierno. Ya había dominado parte de Europa toda, menos Inglaterra. Pero cuando quiere dominar, se ambiciona y quiere dominar la URSS en invierno, los soviéticos los toman preso. Hitler sabe que si lo van a controlar o lo van a dominar, si lo toman preso los ingleses o los soviéticos o alguien de los aliados, pues le van a sacar los secretos de guerra y lo van a torturar. Entonces la decisión que toma Hitler es que suicidarse. Se suicida y se suicidan los líderes del ejército nazi. Japón no se rinde. Cae Italia, cae Alemania, pero Japón no se rinde. ¿Por qué? Porque Japón tiene una cultura de samurái. Vean las caricaturas. ¿A poco Goku se rindió? Sailor Moon se rindió. Yo no he visto ninguna caricatura donde los protagonistas se mueren como 10 veces, pero resucitan y logran su objetivo, vencer al enemigo. Japón no se rinde, tiene un sentimiento samurái. Entonces, va a continuar la guerra, pero se va a dar algo cuenta Japón. Aquí anda en Estados Unidos que no quiere participar. No le han bombardeado ni Miami, ni Los Ángeles, ni San Francisco, ni Nueva York, ni el mismo Washington. Ya no me interesa debilitar Europa, Europa ya está destruida, ya se dieron con todo. ¿Qué va a pasar? Pues que Japón va a seguir inteligentemente y va a bombardear, va a empezar a desgastar a una potencia que no se ha desgastado desde la Primera Guerra Mundial. Pero no se va a meter con la población civil estadounidense. Va a ir a una colonia. ¿Y va a ir a dónde? A Hawái. Y a un territorio de carácter militar, naval, solamente en Pearl Harbor viven militares. Sí hay enfermeras, pero las enfermeras están en la dinámica de la guerra, son enfermeras de guerra.
y va a ¿qué? A bombardear, con bombas. Va a bombardear. Bombardea. Japón está respetando reglas de guerra. ¿Por qué? Porque si un militar mata a otro militar, no es asesinato. Los dos entraron en la dinámica de guerra. Pero si un militar mata a un civil, ahora sí te conviertes en ¿qué? Pues en autoritario, etcétera, pero rompiste leyes de guerra. Japón sabe que va a responder Estados Unidos y entonces protege sus zonas navales. En su isla sabe que lo van a bombardear, no saben cuál, pero va a proteger sus zonas navales y está esperando que venga un Estados Unidos para darse con aviones o con armas, etcétera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que Estados Unidos se enoja, o sea, se está metiendo con él y dice, te vas a meter con papá. Estados Unidos, está bien, Japón, ya te entendí, ¿te quieres meter conmigo? Vale. Cuando bombardean Pearl Harbor, Estados Unidos entra a la guerra. Y entonces, aquí, con este bombardeo, Estados Unidos entra a la guerra. Cuando entra a la guerra, entra en el bando ¿de quién? De los aliados. Estados Unidos tiene a su presidente, tiene a Roosevelt. Y Roosevelt toma tristemente la decisión de que en 1945, vale, ¿me vas a hacer daño? Ok, voy con Hiroshima. Entonces, no te bombardeo, te voy a mandar la bomba nuclear. Todas las potencias tenían bomba nuclear, todas, espérenme que aquí se borró. 1945, Estados Unidos manda bomba nuclear. No, manda Estados Unidos a Hiroshima. Todos los países tenían la fórmula de la bomba nuclear, todos los países tenían bombas nucleares, todos los países imperialistas fabricaron bombas nucleares. Pero nadie se atrevía a mostrar una bomba nuclear. ¿Por qué? Porque aventarla sería sentenciar a esa población en donde va a llegar toda la bomba nuclear a no vivir durante mínimo 100 años. ¿Puedes vivir en una zona con radiación? Sí. ¿Puedes respirar? Sí. Pero a los 2 años te va a dar cáncer. A los 2 años puedes morir o al año o a los 6 meses porque la radiación es absorbida por tu cuerpo y entonces desarrolla células cancerígenas. Estados Unidos, cuando manda a Hiroshima la bomba nuclear, sentenció a Hiroshima no vivir mínimo 100 años en ese territorio. Cuando voltean las naciones y ven que mandó la bomba atómica, todo el mundo se quedó, no puede ser. ¿Cómo se atrevió un Estados Unidos a bombardear Hiroshima? ¿Quién vive en Hiroshima? Oye, Mari, pero Hiroshima era igual como Pearl Harbor, una zona naval. No, chicos, Hiroshima era un poblado de población civil. Le valió a Estados Unidos matar a civiles y sentenciarlos, porque toda esa gente, vean las imágenes, imágenes horribles, la explosión, o sea, aventar una bomba es una explosión, la explosión te, te desprende la ropa. Espérenme, a ver, es impactante esto que hizo Estados Unidos. Es más impactante, ¿saben qué es más impactante? Quien se le ocurrió grabar y tomar las fotos. ¿Qué nivel de lavado de cerebro y falta de autocrítica de ese soldado? ¿O qué nivel de cero empatía
y de sociópata el ver el dolor humano. O sea, vamos a regresar un poco a Hitler. Entonces tú me podrías decir, oye Mari, entonces, ¿a poco los soldados nazis no cuestionaban a Hitler? Pues eh, que, ¿por qué no cuestionaban a Hitler que, por qué? Vean esto, vean, no se ve ni Hiroshima de la bomba. Cuando Hitler hace los campos de concentración, hace un estudio psicológico al ejército y se da cuenta quién es sociópata, quién goza con el dolor humano y hasta autolastimarse y goza el dolor, y quién realmente no goza con ese dolor. A los que no son sociópatas los manda a la guerra, a la tierra, por aviones, por mar, etcétera. A los que son sociópatas los mete a los campos de concentración. La gente no está cuestionando los militares en los campos porque están gozando que toda la gente, judíos, negros, homosexuales o gente que cuestione el totalitarismo, esté sufriendo y muriendo de hambre. Ese es el dolor de la guerra. Y parece que el mundo no ha entendido que no haya, o sea, que sí es muy dolorosa, es la ambición de las potencias, ¿no? Pero bueno, cuando llegan los soldados alemanes a la Unión Soviética y son presos, los soviéticos les dicen, ¿dónde están los campos de concentración? Y los alemanes, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Sí, tu Führer tiene gente concentrada y los está matando de hambre. ¿Qué? Cuando van caminando como presos los alemanes sobre los campos de concentración, Auschwitz, etcétera, se quedan los alemanes. No puede ser. No, esto no es mi Führer, este no es Hitler. Cuando sale a la luz que Alemania tenía campos de concentración, todos los alemanes, la mayoría se quedaron. No puede ser. Nosotros no somos así. No sabíamos que en los trenes los llevaban a campos de concentración. Nos dijeron que los iban a llevar a sus naciones. Y como ellos tenían extremo nacionalismo, estaban convencidos que sí los judíos se tenían que ir a su tierra natal y no vivir en Alemania. No se enteraron. Por eso cuando tú vas a Alemania, no le puedes tocar a Hitler y te contestan agresivamente. No era alemán, era austriaco, no sé, etcétera. Pero a un alemán en la actualidad odia la historia con Hitler, porque sí le duele que en la etapa que vivieron en los campos de concentración y todo lo que salió a la luz. Regreso a bomba nuclear. Vean el nivel de magnitud, o sea, hasta Einstein escribe, me arrepiento de haber sido partícipe de una de las fórmulas físicas y químicas para el desarrollo de esta bomba. El mundo llora, chicos, el mundo se queda impactado y dice, no puede ser. Si nosotros en 2 guerras mundiales no la aventamos, las teníamos, pero no las aventamos, no nos atrevimos. ¿Cómo es posible que a él, nada más por haberle bombardeado Pearl Harbor, se atrevió a condenar a una nación a no vivir cierto tiempo en ese territorio, hasta que se desaparezca la radiación? Es triste, sí, sí es triste. Pero, tristemente, Japón no se rinde. Sigue el orgullo alemán, sigue el orgullo, perdón, japonés, no se rinde, no se rinde. Estados Unidos se desespera y dice, ¿por qué no se rinde Japón? Y Estados Unidos tiene mucho miedo porque no sabe si, si lo van a volver a bombardear y ahora dónde, si en un San Francisco. O sea, ahora Japón responda con una población civil. Para que se ubiquen un poco. Ahí anda Hiroshima, por ahí anda. Es el número 3, ahí anda, Hiroshima. Y entonces, Estados Unidos no espera a Japón. Y dice, vale, Japón, te esperé.
No vas a bombardear, no vas a actuar, entonces, no sé qué dice. Ah, ya sé qué dice. Entonces, no vas a bombardear, no vas a, vamos a poner aquí el mapa. No vas a bombardear, no vas a reaccionar, ya me desesperé. Entonces, Roosevelt, a los 6 días, manda, es muy triste cuando cuento esto, la segunda bomba atómica y la manda a Nagasaki. ¿Quién vive en Nagasaki? Población civil, no vive población militar. Y entonces, Nagasaki es condenada a, pues a no vivir, mínimo 100 años, ¿no? Por la radiación. Hirohito, el presidente, dice, no, suficiente. Le dice a Inglaterra y Estados Unidos, mándame un barco, ya sea inglés o estadounidense, mándamelo al mar, me subo al barco de los aliados y firmo la renuncia. Firmo la derrota. Suelta la toalla blanca y solamente dice, jamás me imaginé el nivel de deshumanización que tiene Estados Unidos. Llora Hirohito y se acabó la guerra mundial. ¿Cuándo se acaba la guerra mundial? En 1945 con las bombas nucleares. ¿Quién gana guerra mundial? Vamos a poner por aquí el mapita. ¿Quién gana guerra mundial? La gana los aliados. Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS. Acontecimientos importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Dice, el día de desembarco de Normandía también es pregunta de examen para liberar a Francia de la ocupación alemana. Empiezan a liberar a Alemania de Francia, la URSS atacó a Alemania, inició el sitio de Berlín, pues, se suicida. Sabe que si lo van a encontrar, lo van a matar. Y en el 45, están las bombas. No es 6 días. A los 3 días mandan la segunda bomba nuclear. El 6 de agosto fue Hiroshima y el 9 de agosto fue Nagasaki. Y vea, hasta el 2 de septiembre se rinde Japón, en 1945. Ya no supo qué hacer. Y viene la conferencia antes de Yalta, en ese mismo año. ¿Qué es la conferencia de Yalta? Esto es importante. La conferencia de Yalta, vamos a darle aquí guardar, chicos. Y la conferencia de Yalta, entonces, van a reunirse, esto es importante porque si lo preguntan, conferencia de Yalta. La conferencia de Yalta consiste en que se van a reunir Stalin, la URSS, Churchill, Inglaterra y Roosevelt, Estados Unidos, para pactar el final de la guerra. Y entonces se toma la decisión, aquí esto es importante, porque aquí es cuando se toma la decisión de dividir a Alemania en 4. Una parte para Francia, una parte para Inglaterra, una parte para la URSS y una parte para Estados Unidos. Se divide en 4. Alemania nuevamente pierde su soberanía, nuevamente debe de pagar gastos, etcétera, y Alemania, unos años después, va a tener que, ¿cómo divido su poder político, económico, social? ¿Dónde se concentran? En las capitales. No divido toda la nación, nada más la capital para debilitar este gobierno fascista y van a instalar el muro de Berlín. ¿Y qué es el muro de Berlín? Persona que se separara a 100 metros del muro era asesinada por un soldado francés, inglés, soviético o estadounidense. Es como si nosotros viviéramos aquí en Secú, en la zona oriente de la ciudad, y tuviéramos familiares de Tlalpan en el sur, no podíamos visitarlos. Durante 20 y tantos años no pudieron visitar sus familiares en Berlín, a sus
ni así, mucho menos acercarse al muro. ¿Por qué ponen el muro de Berlín? Para evitar que Alemania realice, o sea, se fortalezca una tercera guerra mundial. Alemania nuevamente, como en Primera Guerra Mundial, va a ser que castigada, ¿no? También que se acuerda dividir a Corea en dos, porque aquí va a haber un problema. Los aliados, Francia, Inglaterra y Estados Unidos son capitalistas y la URSS es socialista. Entonces, la URSS no va a ser capitalista porque es el producto de su revolución, y entonces tienen que ceder un poco ante el socialismo estas potencias capitalistas. Y entonces le van a decir a la URSS, Corea del Norte está más cerca de ti, va a ser socialista, URSS, y Corea del Sur, déjanoslo a nosotros, va a ser ¿qué? Capitalista. Posteriormente, durante una guerra fría, estas dos naciones que viven en un pequeñísimo lugar van a tener que enfrentamientos muy fuertes por el sistema económico. Si el socialismo gobierna, o sea, si el Estado controla todo, o o nada más que yo ando aquí buscando un mapa, o exista la privatización, ¿no? ¿Dónde anda Corea? Es importante que se ubiquen en el espacio, ¿no? Pero déjenme aquí buscar un mapa. Bueno, vamos a ver esto. No, no me convence aquí está más dinámico. Ok. Y entonces, por eso, en este final de la guerra, surge estas Coreas, ¿no? Esta división de Coreas. Por eso cuando vean películas en donde los dos ejércitos tienen sus ojos rasgados, entonces significa que te está hablando de ¿qué? De la guerra de Corea. Porque después se van a ir a guerra, van a querer que toda la península sea capitalista o que toda la península sea ¿qué? Socialista, ¿no? Entonces aquí anda y aquí. Ahí está, tengo a China, y aquí está la URSS, ahí anda pegado a Rusia, norte de Corea, el sur, y aquí anda, ¿qué? Japón. Es la parte donde está Japón. Y pues después, pues ya, termina la guerra. Consecuencias de la guerra. ¿Qué va a haber? Pues se destruyen económicamente, otra vez se dan en la torre Europa, pero sí hay consecuencias. Primero, nuevamente va a haber divisiones políticas en Europa. Hay divisiones. Y lo vimos en el primer mapa de Segunda Guerra Mundial. Se divide la Alemania. Hay divisiones políticas en Europa. Divisiones políticas en Europa. Hay un reacomodo político, económico, etcétera. Se abandona, pues ya no hay estados fascistas, socialistas, etcétera. Va a impregnar el capitalismo y el socialismo de la URSS. Hay una descolonización de África. ¿Por qué? Porque África va a aprovechar que una Inglaterra y que una Francia están debilitadas económicamente y van a levantarse a la guerra para pedir su independencia. Van a decir, estos países del continente africano no somos colonias, somos ¿qué? Países independientes. Y eso se va a implantar en donde estas guerras de África son muy sangrientas. En la conferencia de ¿qué? Bandung. Aprovechan el desgaste económico y político y social de Europa de las guerras mundiales para independizarse. Y pues también dice aquí, y la fragmentación de Europa en dos áreas. Europa se divide ¿en qué? El oriente, la parte oriente, va a ser ¿qué? Soviético, la parte de Asia.
y el occidente va a ser ¿qué? Capitalista. ¿No? Aquí vienen los sistemas económicos. Y otra consecuencia, dice aquí, la ocupación de países vencidos como Alemania, que fue dividida en 4 zonas, y se provoca el conflicto entre ¿qué? Capitalismo y socialismo, creando la ¿qué? La Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la URSS va a ver que no la tratan igual, no le dan los mismos privilegios a, que a los países capitalistas por ser socialista, y entonces va a pedir derechos a través y va a demostrar que es poderosa a través de un proceso histórico que se va a llamar la Guerra Fría. Aquí se acabó la clase. Si hay alguna duda, ya terminamos las guerras mundiales, ya terminamos con un panorama en donde una Europa se quedó totalmente devastada y que después sí logra reconstruirse y entonces va a crear la Unión Europea. ¿Por qué? Porque va a entender Europa, pero estoy hablando después de años, va a entender que solos no la libran frente a un país imperialista, ahora chino y Estados Unidos, y tienen que apoyarse entre ellos para poder ¿qué? Ser siendo potencias. Si hay alguna duda, etcétera, me avisan. Ahorita mando las diapositivas. Y pues muy buenas noches, chicos. Y hasta ahorita ya estamos casi al final de la historia universal. Les mando muchos saludos, échenle muchas ganas, estudien diario y es todo, ¿vale? Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, días o tardes.